Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a tratar de hacer este programa del día de hoy. Generalmente este es el horario del programa Nicaragua Somos Todos, pero habíamos dicho que íbamos a hacer un saco y rajo, que es un poquito más jocoso, un poco más ruidoso, ¿verdad? El contenido de el Nicaragua, el saco y rajo, puesto que tratamos de ponerle un poquito de picardía, un poco de humor si es posible, aunque es bien difícil hacer humor con la situación que vive Nicaragua. Y vamos a tocar los temas que siguen en la palestra. Hoy se publicó un excelente artículo de Marta Patricia Molina Montenegro, excelente artículo que se llama Los opositores de opositores. Vamos a tocar ese tema, pero vamos a seguir tocando el tema porque necesitamos desnudar las mentiras de nuevas plataformas mediáticas supuestamente noticiosas de periodistas que sabemos que se manejan desde el complejo Julián Roque Cuadra, desde el segundo piso, desde el core en Managua. El complejo Julián Roque Cuadra es el complejo de la seguridad del Estado. Queda contiguo en Residencial Las Colinas, contigua a un colegio de lujo carísimo que se llama el Pierre Marie Curie, ¿verdad? Y lógicamente bajo la dirección de la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista que dirige el criminal Lenín Serna Juárez. Vladimir Lenín Gregorio Serna Juárez, 3 nombres y 2 apellidos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los sacerdotes también. Estos 3 temas los vamos a tratar de hacer de manera rápida. ¿Ustedes qué piensan de los opositores que se van al exilio, regresan a Nicaragua con la dictadura y vuelven a caer presos? Conozco 4 casos. Y son de raro comportamiento, son opositores de raro comportamiento. Solo pónganse a pensar. Imagínense que hay un opositor conocidísimo. Después de las capturas del 2018, el año más duro para las capturas fueron 2021 y 2022. Y esta persona conocidísima como opositor se fue desde el 2018-2019 del país. Regresó en 2021 cuando estaban capturando a todo el mundo, no lo capturaron. Es como raro, ¿no? Pero son 4 los casos, pónganse a pensar. Ahí me disculpan, pues, que sea perspicaz, que sea... Yo no creo ser mal pensado, pero yo solo puedo decirles que en política no existen las coincidencias. No existen. No hay coincidencias en lo político, de la línea que sea. Pues vamos a hablar de algunos temas. Me satisface que algunos periodistas van agarrando la seña ya del mensaje que hemos venido dando desde hace 2 años. Ayer cumplí 2 años de estar en Estados Unidos. Ayer cumplí 2 años que me liberaron de las ergástulas del infiernillo
donde después de pasar un tiempo en el Chipote me mandaron al infiernillo, la peor prisión de Nicaragua. Eso es terrible. Parecen cárceles medievales, calabozos medievales de las películas romanas. Terrible. Pues vamos a hablar, bueno, ayer. Entonces, el día de ayer, en Washington, se celebró una misa que fue encabezada por el sacerdote Padre Benito, Enrique Martínez, creo que así se llama, pero nosotros le decimos Padre Benito, pues. El Padre Benito, un hombre de talante, de criterio, era uno de como una decena de sacerdotes que venían con nosotros en el vuelo de los 222, si no me equivoco eran 8 o 10, no lo recuerdo, pero eran varios sacerdotes que estaban presos y muchos condenados. Y cuando íbamos a arrancar de Nicaragua, alguien le pidió al Padre Benito, por cierto, tiene una voz muy hermosa, que hiciera una oración. Yo no soy católico, pero tengo muchos amigos católicos, tengo amigos sacerdotes, y si hay alguien con quien yo simpatizo es con el Padre Benito. Mi familia toda es de tendencia evangélica. Por supuesto que soy creyente. Por supuesto que no creí un montón de años en Dios, en la idiotización y adoctrinamiento al que me vi sometido, en parte voluntario y en parte semivoluntariamente, pero bueno, al final de cuentas, adoctrinado, apendejado. Y el día de ayer ofició la misa en Washington, en el Hotel Westin. El Hotel Westin es un hotel bastante lujoso, donde los 222 presos políticos que salimos hace 2 años de las ergástulas de la dictadura de Daniel Ortega, fuimos alojados. Unos estuvimos más tiempo que otros dentro de ese hotel. Y de ahí pues fuimos distribuidos a distintos lugares de Estados Unidos, en los distintos estados y ciudades de Estados Unidos. Entonces ayer se cumplían 2 años y un grupo de los 222 pues tuvieron la alegría de reunirse en Washington. Algunos viajaron desde Miami y de otros estados. Pues nosotros no teníamos ayer capacidad económica. Y para los que andan inventando idioteces, cada quien de los que llegaron, como unos 50, tengo entendido, 45 o 50, de los 222, se financió su viaje. Algunos fueron acompañados por familiares que ya están aquí. Bueno, la gran mayoría de los familiares de los 222 todavía están en Nicaragua. Por eso es que algunos tienen temor de hablar o de dar la cara. Pues yo no. Al final lo hice en Nicaragua. Y después lo que me pasó, y después de la traición, la tortura, el maltrato, la huelga de hambre, pues ¿por qué me voy a quedar callado? Entonces, para algunos idiotas de las cuentas que ha creado la dictadura y que se hacen pasar por opositores, plataformas supuestamente periodísticas como CNN, como Charlie Noticias, como Santiago Aburto y BTN Noticias, todas estas plataformas son agentes de la dictadura. Y vayan, revísenlas. Lo que me llamó la atención que grupos y que sus representantes tienen como 6, 7 meses de estar aquí y se han incorporado a plataformas unitarias, estén atacando a la misma oposición.
Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hay gente que no cayó presa, que está aquí. Bueno, pues no voy a entrar en detalles que causen más división. Todas estas plataformas también atacaron el día de ayer y hoy el encuentro. El encuentro comenzó el día 8 y 9 en el Hotel Westin. Ayer creo que todo el mundo salió del Westin para los estados donde se encuentran. Entonces cada quien se financiaba el viaje. Lógicamente yo no tenía dinero para viajar, pero además no tengo condiciones físicas para viajar y volar más de 10 horas ahorita, porque la vez pasada me tocaron como 11 horas de vuelo para venirme a estos lados. Y no había capacidad económica, pues. Y ahí nadie estaba financiando a nadie como han querido inventar. Es que esos son los únicos que financiaron. Qué idiotas, ¿verdad? Tengo entendido que pasaron a menos. Y creo que el hecho trascendental fue la homilía de el padre Benito Enrique Martínez. Una homilía gancho al hígado. Ya, como dicen, al codillo. Una homilía donde el padre Benito relata lo que pasamos dentro de la prisión. Dice lo que él sentía al estar con sus hermanos sacerdotes dentro de una celda con otra gente en la que tenían que hacer sus necesidades delante de todo mundo. Es decir, si bien es cierto, los sacerdotes pues no son santos, son seres humanos, pero tienen una consagración y un comportamiento determinado, bien púdicos, y dicen que pasar la vergüenza de estar haciendo sus necesidades. Y bueno, a mí no me pasó porque a mí me tenían en una celda de castigo aislado, pues. Tanto en el Chipote como en el Infiernillo. El ver llegar, dice, a mis compañeros sacerdotes o seminaristas enchachados que venían de los juzgados a decirle, me condenaron a 10 años, a 12, a 15, a 13, a 10. Y todo lo que se pasó dentro de la prisión, a mí me hicieron arrastrarme un montón de tiempo desnudo, delante de mujeres, en el Infiernillo. Y de esto es testigo Yubran Suazo. Que fue el que llegó conmigo al Infiernillo. Yo vi a Jader González, a pesar de que yo siempre voy a hablar bien de Jader. Él no habla bien de mí. Pues yo no puedo hablar mal de él. Porque fue muy valiente. Y fue a la última persona que yo vi torturar un día antes que nos liberaran. Lo vi torturar, lo vi cómo lo golpearon, lo vi todo lo que le hicieron ese último día. Y estas torturas y este hostigamiento era diario con Jader, porque Jader era muy valiente, le respondía al jefe del Infiernillo, se le paraba. Y habían otro tipo de torturas, como enchacharte para atrás y con los grilletes en las piernas y en las manos, le metían el amansabolvo entre los hombros y ahí los levantaban y los ponían guindados en puertas. Y que no me diga a mí que me tire ese hijo de la gran de Roger Clemente Guevara. Si él era el que ordenaba que golpearan y golpeaba también. A mí me dijo el día que llegué, cuando me dijeron que yo era delincuente, le dije, yo no soy delincuente, yo no estoy aquí por delincuente. Y me dijo, hueputa, vos estás aquí por estúpido. Así.
Y soy el jefe de aquí, de la 300, me dice, y soy línea dura. Me acuerdo, tirado en el piso desnudo yo. Roberto Clemente Guevara, originario de San Francisco el Carnicero, conocido como San Francisco Libre, hijo de un pastor evangélico, y supuestamente él fue evangélico y por eso él tenía un dominio de la Biblia increíble. Vieran cómo dominaba la Biblia ese idiota. Y se convirtió en un torturador, en un esbirro. Y después de todas estas cosas que pasamos en el chipote y pasamos en el infierno, pues decía, después de todo este sufrimiento, dijo el padre Benito ayer, ahí lo publiqué en mi cuenta, solo una tercera parte publiqué, le voy a publicar las otras 2 partes, ahí las tengo, del padre Benito, donde dice, después de todo este sufrimiento, después de todo lo que pasamos allí, después de todo lo que queríamos hacer si salíamos libres, después de que éramos una oposición valiente, esto es lo que queríamos para Nicaragua como oposición, estar en pleitos, estar divididos, estar atacándonos, tirándole balazos a los pies al otro. Y los inmaculados, dice, los impolutos, aquellos que se creen la última maravilla, ¿verdad? Hay un sector que dice, yo fui tranquero en Masaya, y contra quien se enfrentaron si solo fue un día, el resto desde mayo, la policía estaba encuartelada. Acuérdense que enfrente de la policía le gritaban, comisionado Avellán, uno con un parlante todos los días. ¿Por qué? Porque solo un día se enfrentaron. Porque no me van a decir de que pasaron combatiendo 1 mes y pico, 2 meses como nosotros contra Somoza y contra aviones. No me estén con cuentos. Pues esos son los que más molestan y son un reducido, no son ni el 1%. O el 2%, lo más. De andar señalando que este fue sandinista, que este fue lo otro. Y lo peor, que algunos hasta policías fueron. Otros eran miembros de la Juventud Sandinista. A mí no me diga el Conejo que no era de la Juventud Sandinista. Toda su vida fue en la Juventud Sandinista. Y en la revoluta salió metiéndose ahí, pero él no andaba organizado en nada. Carlos Bonilla, el Conejo. Pero ay, ahora son dueños de la lucha. Y no aportan nada, ni una sola idea. Y solo atacando. Y entonces le dice, serán de impólitos, los puros, los impolutos, le dice el cura. Atacando que el otro, yo no me junto con ese, no me uno con ese, porque él fue sandinista, porque el otro trabajó en el gobierno. Y le dice el padre, ¿y quién te ha puesto a vos? Le dice a este tipo de personas, como juez para que juzgues a la gente. ¿Quién te ha nombrado? En el año 2018, dijo el padre, nadie preguntó qué ideología teníamos, nos juntamos todos, dice, y cercamos a esos criminales. Ese juez. Esto es lo que queríamos, estar divididos y atacándonos. Ese fue el discurso, o más bien la homilía del padre Benito ayer. Para todo ese poco idiotas del tranque de Miami. Y para todos los idiotas que ni siquiera hacen una sola propuesta hoy en día y que no estaban organizados, porque no estaban organizados. De la noche a la mañana aparecieron muchos entranques, en barricadas, y pasaron más de un mes que no combatieron con nadie, porque la policía se acuarteló. Después salió a reprimir y a asesinar, estamos claros, pero que no me vengan a decir que uy, uy, uy. ¿Verdad? Bienvenido Eric, Ramón, Sergio, Nancy, Jader, Lester, Hernaldo, Sancho, Franklin. Bienvenidos, hermanos. Ramón. Sergio por ahí tenía días de no saber nada de Sergio Wilfredo. Entonces, y es una verdad. Y estos grupitos o grupejos son los que más promueven la división y son los que se oponen a todo. Pero no hacen nada. ¡Nada! Ni una sola propuesta
de una sola idea, en donde más del 97-98% de la oposición, cuidado el 99%, no quiere violencia, quiere una respuesta que no sea violenta, porque Nicaragua ha pasado en un ciclo de violencia desde 1821, que fue la independencia de Centroamérica, los 30 años de Chamorros y todo esto, después el Zelaya y 4 dictaduras de derecha y esta dictadura sanguinaria de izquierda. Así que aquí nadie tiene moral para que diga que la derecha es de acachimba, que la izquierda es buena. No. 4 dictaduras criminales de derecha y esta, que ya tiene el mismo tiempo que dilató la dictadura somocista, 45 años, que es ni siquiera izquierda, es una dictadura político-mafiosa. Porque eso es lo que es, una dictadura política mafiosa. Vencedora, bienvenida, Chepe Medrano, un abrazo. Y fue un llamado vehemente, fuerte, una fuerte llamada de atención en ese tipo de comportamientos discriminatorios y discriminantes, en las que ni siquiera hacen propuestas, pero son capaces de acabar a todo mundo. Y algunos de ellos aquí ya han caído presos por delitos. En serio. De los 222 creo que son 4. Unos creo que hasta agredieron y golpearon a un policía. Entonces, a estas alturas del campeonato, dijo el padre Benito, que quien más ha beneficiado al gobierno, al Frente Sandinista, es ese tipo de oposición, porque es el que le está haciendo los favores al gobierno para mantener la división y para no aportar ideas para dar al traste con la dictadura de Daniel Ortega. Entonces fue fuerte, pero lleno de verdad y de realidad. Entonces creo que era la mejor forma de conmemorar los 2 años en que fuimos liberados, haciéndole un llamado a que respondamos al motivo de nuestra liberación, que fue que la dictadura nos haya encarcelado, nos haya reprimido, nos haya torturado, nos haya desbaratado la familia, bienes, títulos. Y ese es el motivo de lucha que debiera unirnos a todos, porque dice que en el 2018 no le preguntamos de qué ideología o partido era. Y ahora, personajes conocidos de la política nacional, sobre todo periodistas, y uno que otro politicoide desde hace más de 50 años, políticos, que se prestan a la manipulación y a mantenernos divididos. Y es que se prestan, porque ¿qué le cuesta a Maradiaga, a Félix y a Medardo, a Lester, a Chepe Palé? No hablemos de los somocistas de Miami, que tienen 45 años de estar en Miami. Esos ya hicieron su vida aquí. Sus hijos no se van a ir para Nicaragua. Nacieron aquí, sus nietos nacieron aquí. Es decir, estos no tienen vela en ese entierro, porque ni familiares tienen la gran mayoría en Nicaragua. De los somocistas que salieron en el 79. Y ese pleito es de más, porque esa gente pretende seguir viviendo aquí, no pretende regresar a Nicaragua. La gran mayoría de ellos no ha ido ni una sola vez a Nicaragua. Y lo que hay es lógico
enemistad, pero de enemigos a muerte, política de 45 o 50 años. Eso no lo va a resolver tan así. Y ellos se creen dueños de Nicaragua dentro de Miami. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Pero el resto, 1 millón y pico de nicaragüenses que hemos salido de Nicaragua del 2018 para acá, sí tenemos mucho que hacer. Porque la mayoría queremos regresar a Nicaragua, la mayoría queremos irnos donde nuestra familia. Yo les decía que el día viernes yo me eché unos tragos, porque me los eché y me los eché consciente. Me levanto temprano, ya me había comunicado con la familia, mi hijo estaba cumpliendo 32 años y desde ahí ya estoy golpeado porque soy un viejo de la tercera edad y estamos acostumbrados a la celebración familiar, a reunirnos toda la vida. Y entrada a la mañana de ese día viernes, me avisan de que mi madre sufrió un accidente y se encuentra hospitalizada en el Hospital General de Costa Rica. Tuvo fracturas, tuvo distintos tipos de lesiones. Mi vieja, que ya anda por los 86 años, y me golpeó. Y me tomé unos tragos. Yo no ando con babosada. Y por eso no hice videos el viernes ni el sábado hasta ayer. En este patín, que no sé, bienvenido Javi, un abrazo, Memo Vega, ¿cómo estás, hermano? En este patín de mentirosos. ¿Por qué de mentirosos? Que quieren liberar de la dictadura a Nicaragua, pero no me uno con nadie. Y son virotes solos, son perros en procesión. Son 4 pendejos que andan en ese plan, algunos de ellos abiertamente agentes de la dictadura. Han creado plataformas mediáticas desde las oficinas del complejo Julián Roque Cuadra, que es el complejo de la seguridad del Estado. Han creado plataformas mediáticas desde el segundo piso de Telcor y oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, donde tienen una sección informática dentro de la Secretaría Nacional de Organización que la controla Mario Rivera, conocido como Tito. Son los que están pendientes de lo que decimos, hablamos, de lo que proponemos. Y han creado plataformas que solo existen en las redes, como SNN Nicaragua, como Charlie Noticias, como BTN Noticias de Santiago Aburto, la Radio 15 de septiembre, el grupo El Tranque de Miami, abiertamente y descaradamente, agentes de la seguridad, que todo el tiempo, desde que venimos, al siguiente día que venimos, estaban atacando a los 222, ya con todo un plan. Por eso es que la dictadura negoció desde finales de octubre y alargó más de 3 meses en la liberación nuestra. Y por eso es que metió un montón de presos al final para colarlos. Y no estoy diciendo que todos los que metieron al final, pero varios sí. Y conozco a algunos de ellos, de los viejos, que les conocí el expediente en la seguridad. Y algunos de ellos lo saben. Entonces, la principal tarea de los que queremos salir de esa dictadura oprobiosa, traidora, multimillonaria, que traicionó decenas de miles de muertos, en estos momentos es la unidad, la organización,
la creación de resistencia, la movilización política. Ustedes saben que de 1 millón y piquito de gente que hemos salido del 2018 de Nicaragua, la mayoría por motivos políticos, que nos movilicemos los fines de semana, la 10ª parte. ¿Saben lo que significa en las calles de Estados Unidos los nicaragüenses así, masivamente? Solo la 10ª parte. Habemos como 800,000 aquí. El resto está en Costa Rica y en España. Usted sabe el oxígeno moral que le daríamos a la gente que ya está dentro, que está dentro de Nicaragua. Organizaciones sospechosas que andan hablando que están trabajando clandestinos y tienen una historia rarísima, algunos que supuestamente hasta contra fueron, que les conozco los rollos, que trabajan para la dictadura, aunque estén aquí. Entonces ahora te encontrás opositores de opositores. O sea, opositores de mentolina. Los opositores de opositores son los agentes de la dictadura. Yo me di cuenta que por un comentario que yo hice, ¿cómo es que se llama esta muchacha? Marta Patricia Molina Montenegro. Un excelente artículo que escribió en la prensa hoy, pero ella dijo, bueno, es que el chino, o don Chino creo que dijo, porque alguien me platicó, él tiene más experiencia y puede identificar a esa gente. Y es que es verdad, desde que vos, dentro de un grupo inmenso de miles de personas, como es la oposición nicaragüense, hay grupos que tratan de desprestigiar a otros grupos que sí quieren hacer algo por Nicaragua. Es que te das cuenta que trabajan para la dictadura porque necesitan crear la división y lo que les he explicado yo, el método de disgregación de grupos y desviación hacia el objetivo falso. Desde el viernes de la semana pasada, jueves, viernes, que dijeron que USAID no es que dice que se cerró la ayuda, no, que se suspende por 90 días la ayuda para el mundo, no solo es para Nicaragua, no sean pendejos, si Nicaragua es un granito de arena en el mar y lo que se pudo haber gastado en Nicaragua es una chochada, como lo que se gasta en otros países, en cooperación de la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, la USAID. En el año 2021, el reportero y comentarista estrella, que yo no sé quién le dio el derecho de tener autoridad moral y hablar por medio mundo, y me estoy refiriendo a sandinistas, porque todavía yo estaba dentro del frente, aunque no me tomaban en cuenta, me consideraba militante por aquella cosa de la revolución, de la manera que nosotros creímos de manera honesta, no de los hijueputas, y me disculpan la palabra, que estaban dirigiendo, que se aprovechaban de nosotros. Banerje, bienvenido. Ernesto, Carlos David, Chepe Merano, ¿qué pasó, hermano? Alvin. Entonces, William Grisby siempre ha tenido un programa manipulador en el que le ha querido dar a entender de que del 90 para acá los dirigentes del Frente Sandinista son revolucionarios, y muchos hasta los creíamos de estarlo oyendo, y hablaba bonito de sacrificio, de mística, y que nadie estaba en el frente para ocupar un cargo ya con el frente en el poder para aislar a los sandinistas históricos que estaban acostumbrados a la crítica y a la autocrítica. Entonces, en el 2021 comienzan procesos judiciales contra dirigentes opositores reconocidos como Maradiaga,
las bandidencias que le hicieron a Juan Sebastián a través de un delincuente, porque pertenecía a mi bufet, Ricardo Ramírez Magnali, un delincuente, informante de la policía, llevaba casos de narcotráfico y a la vez era informante de la policía como abogado y todo el mundo lo sabíamos. Ese fue un abogado que le hizo un montón de cosas a Juan Sebastián Chamorro y yo las conozco porque conozco al desgraciado. Y yo he platicado con Juan Sebastián. Y después, este delincuente que está en el bufet, yo ya no estaba en el bufet. Yo salí del bufet creo que en el 14, 15, por ahí, o 16. Estaba con Ramón Rojas, que era el abogado de Daniel. Y después aparece este delincuente como el abogado del Viper, otro que se prestó a ser informante de la inteligencia policial. El gordo aquel, el Viper, otro bombín. Solo Santiago Aburto sabía dónde estaba, en Nicaragua, y lo entrevistó, haciendo el truco de que estaba aquí en Estados Unidos el Viper. Y lo entrevistó el año pasado. Y yo lo critiqué. Le dije que era un sinvergüenza y que conocía a Ricardo Ramírez Magnali, su abogado. Un hombre ligado íntimamente al danielismo, a la policía, y era el abogado del Viper, al que le hicieron toda una fachada. Y Juan Sebastián no lo sabía. Yo le mandé la foto. Mira, Juan Sebastián, le digo, este es tu pipe. Entonces, y así habían un montón de gente infiltrada dentro del movimiento en el 2018. Cantidades. Los tranquefalsos. Los muertos que mataron ellos mismos y le echaron los clavos a tranqueros, y los tranqueros eran ellos mismos, en los famosos tranquefalsos. Entonces, mucha de esa gente salió del país y está aquí, sigue trabajando para la dictadura. Y esos son los opositores de opositores. No se juntan con nadie, pero es para mantener la división y le están haciendo el volado a la dictadura. Y eso es lo que tiene que meterse la gente a la cabeza. Todo aquel radical que no se quiera unir, póngale sello que es agente de la dictadura. Porque ¿a quién es que le conviene que estemos divididos? A la dictadura. Y ese fue el llamado que hizo ayer el padre Benito. Hay unos que dicen que son de derecha, otros son opositores, pero dicen que son sandinistas no danielistas. Otros son de izquierdas que no son sandinistas y que viven hablando de oligarquía y estando en Estados Unidos. Entonces están la disidencia, que ha demostrado tener más huevos que muchos opositores. De cepa, como dicen ellos. Dentro de esos opositores de cepa, donde están colados los de la derecha que le hacen el volado de mantener dividida a la lucha. Imagínense. Si vos sos disidente de un partido en el poder, sos oposición. ¿Por qué te vas a dividir si sos disidente y te enfrentás a esto que no estás de acuerdo y después hasta te echan preso? Claro que sos oposición. Y otro montón que ni siquiera han conocido la cárcel y que de manera sospechosa salieron por el aeropuerto del país. Hablan pajas. Están los sandinistas no danielistas. Los opositores de opositores, que son los más peligrosos. Y estamos los que hemos renunciado a ideologías porque nos hemos dado cuenta de que toda posición ideológica, sobre todo radical, ha venido a ser nociva para el país. Y grupos que a veces son compinches, se hacen pasar de que uno es enemigo del otro y más bien producen que otros que de manera honesta se enfrenten a la dictadura hasta puedan morirse. Y todo eso se llaman juegos operativos, experimentos operativos. Así lo dicen en el término del lenguaje, de la jerga de la inteligencia y la contrainteligencia, sobre todo de la escuela ruso-cubana, que es la escuela que tiene
esta gente que sigue sobresaliendo a la cabeza es uno de los más grandes criminales, que es Lenin Serna. Y por eso es que me llamó la atención el hecho de que periodistas vayan entendiendo cómo es que juegan a la política esta gente. Y cuando les digo cómo es que juegan a la política esta gente, cómo maniobran, cómo infiltran, cómo se hacen pasar de que son los peores enemigos del danielato o del sandinismo danielista, y son sus informantes infiltrados y hasta se prestan para hacerle daño a los que supuestamente son sus compañeros dentro de la oposición, como lo hicieron en la contra. Comandantes contra agentes de la seguridad del Estado. Y ahí están de aliados, con finca y esto y lo otro, ahí están de aliados. Y ahora que yo he venido explicando estas cosas, un montón de gente lo entiende y alguna me llama: Chino, ¿y qué piensas de esto? Porque mucha gente nunca se puso a pensar de que cómo es la maniobra, de que cómo es que controla. Pues si es que a veces hasta el jefe o hasta el dirigente supuestamente opositor es el principal agente de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia o de la inteligencia. Y allí es donde uno tiene que aprender a tener cuidado. Por eso yo les decía que piensan, conozco 4 casos de que salieron al exilio huyendo y regresaron estando en la dictadura en el 2021. Cuando estaban las capturas y no los capturaron. Ojo con eso, por favor. Ojo con eso. Entonces, hoy salió esta caricatura. Para mí una excelente caricatura. Pueden ver. Lenin Serna y la Chayo Murillo. Arriba de cada uno de ellos está un titiritero con sus hilos. A Lenin lo está manejando Putin y a la Chayo lo está manejando Xi Jinping. Ahí está la caricatura, mire. Lenin Serna y la Chayo Murillo. Y ahí dice quién manda aquí. Y es lo que les he venido planteando, de que han vendido esa idea de que la Chayo es la que manda, y es una gran falsedad. Si son los organismos de inteligencia rusa y cubana quienes tienen el control sobre esta gente, ¿ustedes creen que va a mandar más la Chayo que el jefe de la seguridad del Estado y que controla el Consejo Nacional de Inteligencia, controla los organismos de seguridad y de contrainteligencia del país, como Lenin Serna, Juan José Úbeda, Payín, que se llama Rodolfo Castillo? Todo eso son parte de la Secretaría Nacional de Organización del Frente. Ahora, entonces, hoy me encantó, por primera vez que ya van entendiendo de que la Chayo no es la que manda, es la mafia que encabeza el jefe del ejército, Bayardo Arce, Daniel Ortega, Lenin Serna y sus secuaces, sus lugartenientes, que manejan millones, la relación con el narcotráfico. Y hoy ya aparecen, pues. ¿Quién manda aquí? Uno bajo el alero de Putin y la otra supuestamente bajo el alero chino. Al final, el cuento de la dinastía familiar, al faltar Daniel Ortega, ellos saben que no aguantan ni un año, como decía alguien por ahí, porque es posible que sí, pues puedan poner a Laureano, pero no es porque mandan, van a ser unos títeres de Lenin y esa pelota, que a su vez responden a los organismos de inteligencia ruso y cubano, y son el verdadero poder. Controlan al ejército, la policía,
los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia, la relación con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado. Entonces, la Chayo no tiene capacidad para saber nada de eso. Entiéndanlo, la Chayo solo lee un cabrón comunicado todos los días. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos 2 años de estar denunciando todo esto, que ya algunos periodistas y caricaturistas agarraron la seña y hasta le hicieron caricatura a Lenin Serna con la Chayo. Ya aquí en esta caricatura, ya por lo menos el periodista o el caricaturista está dudando de que si es la Chayo la que manda. Pues la Chayo no tiene ni el décimo, ni la 10ª parte del poder que tiene Lenin Serna. Y al que pongan de los Ortega allí, va a ser un títere de esa mafia, que es el verdadero poder, y tienen que entenderlo. Gracias a Dios ya lo van entendiendo. Porque a la dictadura sabe que el problema más serio no son 4 opositores que dicen que son radicales de derecha, sea verdad o sea mentira. En la mayoría de los casos es mentira. Son cómplices de ellos. Es su misma gente. ¿Se han fijado ustedes que agentes como Don Ari Hassan, como Poveda, Nicanor Vencedor, como Santiago Aburto, como Rodrigo González, se llama Milton Rodrigo González, que es el jefe del Tranque Miami, la Ida Carrión, la Cintia Álvarez, todos estos, el ataque es contra el MRS. Y ya todo el mundo es MRS. Chepe Palé, MRS. Maradiaga, que era liberal, MRS. Juan Sebastián Chamorro, MRS. Todo el mundo es MRS. Entonces, ya no la oposición de abril del 2018, a todos ya los hicieron MRS. Entonces la guerra es contra el MRS. Hoy unamos. ¿Por qué? Porque es más peligrosa la gente del MRS que de la verdadera derecha, por decirlo en estos términos, porque la mayoría no tienen valentía, mientras que los del MRS han sido guerrilleros, combatientes, tienen capacidad organizativa, y a eso sí les tiene miedo Daniel Ortega, y por eso es el ataque directo para desprestigiarlos a ellos y convertir aún algunos que de corazón son derecha en MRS, y ellos son la única derecha. O sea, gente que tiene 40 años de vivir aquí. 45, 35 años de vivir, que no han ido a Nicaragua hace décadas ni van a ir. Esa gente no va a ir a Nicaragua. Y a esa gente, la dictadura con sus organismos de inteligencia y de seguridad, los ha trabajado por 45 años aquí en Miami y los tiene pasconeados, así de infiltrados, ¿ves? Pasconeados. No he podido detectar, hace años me contaron que alguien le había puesto una tienda aquí y se le fue arriba y se quedó con ella, y esa era la fachada para estar aquí y era gente de ellos. No he podido determinar el nombre y eso, pero me lo contaron hace como 15 años. Desde aquel tiempo, desde los 80. Tony Arthur, bienvenido. Siriaco, bienvenido. Francisco, bienvenido. Entonces, ahora que ya van entendiendo que hasta caricaturas hay del poder de Lenin Serna, y que hemos venido haciendo estas denuncias, como la muerte de Alexis, como el asesinato de Bismar Martínez, el asesinato de los policías de Morrito, el asesinato de Vicente Rapacholi, el asesinato de Rojas, que lo metieron de Costa Rica, lo asesinaron aquí, lo fueron a tirar allá por Troje en Honduras.
los dos atentados contra Joao Maldonado. Y hemos venido haciendo estas denuncias. Entonces la gente va agarrando conciencia y va conociendo técnicamente cómo opera esta gente. Y lo peor es que, bueno, tal vez para uno que conoce y que además estudié, yo estudié en una escuela de contrainteligencia y fui el mejor alumno. Y se vuelven previsibles para uno porque más o menos conoce uno cómo operan. Aunque yo me desligué de esos organismos hace décadas, pero esos conocimientos básicos no se te quitan. Además de que también aquí tenés que cuidarte porque te quieren joder aquí ellos mismos. Entonces tenés que andar ojo al Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que denunciemos que el Estado, que los poderes del Estado, Supremo Electoral, Suprema de Justicia, Contraloría de la República, ¿quién tienen en la Contraloría de la República? A una hija de Arnoldo, como parte del pacto, que también es agente, parte del trabajo de agentura de Arnoldo. Al perro Chávez, Vicente, uno de los lugartenientes más temibles de Lenin Serna. A Cristian Pichardo Ramírez. Esos son los contralores de la República. Gente que viene de la inteligencia y la contrainteligencia de Estado de Nicaragua. A quien tenés en la Corte Suprema. A la Niquirana, compañera de oficina mía, se llama Juana Méndez. Nosotros le decíamos Niquirana. Era la esposa de Walter Ferretti, que en aquel tiempo era el segundo jefe de la seguridad. Entonces, ¿quién es el otro magistrado? Que a su vez fue inspector, el tercer hombre en el poder, en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Armando Juárez. De mi mismo departamento, igual que la Niquirana. Igual que la Juana Méndez, pues, de seudónimo Carlos Alberto. Armando Juárez. Y así vas a ir contando una red de jueces, de magistrados de los tribunales. Ahí tenés la de la Cardosa, fundadores somos de la seguridad personal. Era jefe del buró de guarnición en el 79 y era una cipotita. Era la mujer de un uruguayo que creo que era Tupamaro, que se llama Héctor Chanavi Arejo, socio de Servipro, socio de Reneviva, socio de toda esa pelota que tienen esas agencias o esas empresas de seguridad privada. Esa es la de la Cardosa, la que condenó a varios. Ahora está de magistrada, creo que el Tribunal de Apelaciones de Masaya. Su seudónimo, Cándida. Entonces, es una red entre jueces, magistrados de la seguridad del Estado. ¿Y quién es el FBI? ¿Por qué ese es el principal feudo de Lenin Serna? Porque él era el jefe de la seguridad y tiene el control de eso. Él fue el que convirtió en una industria de vender sentencias. Él es concuño, o era concuño, de Milka, de Manuel Ignacio Lacayo, compañía anónima, eso quiere decir Milka, ¿verdad? La marca de la gaseosa. Manuel Ignacio Lacayo, compañía anónima, él era el dueño de la Coca-Cola. La esposa de este piche es una hermana de la Marisol Castillo, que es teniente coronel, que a su vez es la esposa de Lenin Serna. Lo metió preso, le puso a través de los jueces, Lenin, en una demanda alimenticia que le puso la esposa, que es su cuñada, le clavó una pensión alimenticia de $10,000. Y así, 50,000, 100,000 por sacar a un narcotraficante. Convirtió al Poder Judicial en una industria de vender sentencias. Lenin Serna Juárez. Y se lo propuso a Daniel, a Tomás y a la pelotita gruesa.
Por eso él es incorrible. Y es mentira, es que pleito con la Chayo, ese es cuento. En el 2011, como ya iba al segundo periodo y además ya estaba garantizado el fraude del 2011, él se corrió solito. Se quitó el cargo de secretario nacional de organización, de mentira, y puso a Fidel Moreno. Pero Fidel no mandaba nada, Fidel lo tenía ya de secretario general de la alcaldía. Ya Fidel había participado en la muerte de Alexis con Cuaresma, Villavicencio y... ¿Cómo es que se llama este otro idiota? Cuaresma, Villavicencio, Fidel Moreno. Ay, Chico López. Y el chofer que se quedó afuera, que era otro que fue diputado, Reinaldo Mairena. Esos son los asesinos directos de Alexis. Entonces, ya en el 2009 lo habían asesinado y ya lo premiaron, por lo menos dándole el color de que tenía poder. Pasó a controlar el Real Estelí. ¿Se acuerdan de la feria escolar que hacía la Juventud Sandinista? ¿Se acuerdan? Y hasta hace poco. Que te daban medio barato los cuadernos. Y la hacían antes de que el Frente volviera al poder en el 2007. O sea, antes de ganar o de robarse las elecciones del 2006. Esa feria escolar era una empresa que controlaba Fidel Moreno y las 150 y pico de municipios, cada directiva municipal de la juventud, empleados sin salario, se encargaban de vender. Imaginen clase business nacional. Los útiles escolares en la feria escolar que hacía la Juventud Sandinista, antes de agarrar el poder, el Frente nuevamente. Después, cuando comenzara a dar la mochila escolar, había una empresa panameña con el mercado oriental ligada a Fidel Moreno y le vendía 10, 20 veces más caro al Estado los cuadernos, la mochila escolar, los zapatos. Era un business descarado de la misma empresa que manejaba Fidel Moreno. Y nadie habla de esto. O sea, vos te encontrás que el material de oficina que llega de afuera, computadores y todo esto que le venden al Estado y que son ventas millonarias, son empresas ellos mismos que le venden al Estado. O sea, el Estado botín. El Estado le compra a sus empresas. A las empresas que maneja Lenin, que maneja Bayardo Arce. Entonces, el poder de esa mafia es tan grande que la Chayo ni lo conoce. Y después eso, que esta mafia que se llama Secretaría Nacional de Organización es el que pita y pone ministros, pone funcionarios altos del Estado y quita y pone alcaldes, y quita y pone los secretarios políticos y los dirigentes municipales y departamentales del Frente. Entonces, hemos venido denunciando tanto esto la gente que la gente ya se va familiarizando. Yo creo que ojalá que no se aburran porque vamos a seguir denunciando. Porque si la gente se aburre, entonces ahí es donde pierde el valor la denuncia. No tenemos por qué aburrirnos de denunciar este tipo de asuntos. Más bien no era en la DIN, porque estuve en la DIN después de la seguridad personal la pasaron con Julio Ramos, a la de la Cardosa, Tífera Eulalia. Te digo porque los conozco bien, si Julio Ramos nos conocimos en la guerrilla. Y precisamente por ser de la GPA, la columna general Pedro Altamirano, la de la Cardosa, se la jalaron para donde Julio Ramos a trabajar con ella en la DIN, después de que era de la seguridad personal en el Ministerio del Interior y pasó al Ejército. Y en un tiempo creo que estuvo de secretaria asistente del propio Humberto. Hasta se decían cositas ahí de Humberto y doña Adela Cardosa, porque era agraciada. Y bueno, la cosa es que viene a una segunda etapa donde incorporan
al poco sandinismo histórico que les ha quedado, y estoy seguro que no es el 5% del viejo sandinismo, ¿dónde están los sectores más atrasados? Pirucas, pedreros. Ustedes van a encontrar los supuestos combatientes históricos que anduvieron en los bliques, no sé qué, en Ciudad Sandino. Ahí se arman unas matancinas en unas cantinas que tienen aquí, por donde están unas minas de arena, buscando Giluá. Vieran qué horrible. Y ahí se planifican asaltos, robos, muertos, entre ellos mismos. Y los mantienen con guaro, droga, raramente andan dinero. Y son los más atrasados de la sociedad nicaragüense. Con pésimo nivel cultural y académico. Solo saben decir el imperialismo yanqui, el gobierno de los pobres, el comandante se queda, pero si vos hablas con ellos no tienen nada en la bola, no filtran. Ya lo expliqué precisamente porque son los agentes de la dictadura no espinos que causan la división. Ellos cumplen su misión, infiltrados dentro de la misma oposición. Parece que veniste tarde, Noé. Entonces, Lenin necesita pasar a una segunda etapa. Nosotros pasamos 16 años en las universidades, en la oposición, creyendo que un día iba a volver la revolución para los pobres y la gran yuca que nos metieron. Y la verdad que sí lo creíamos. Porque todas las maldades se manejaban arriba. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay una nueva generación, ya son hombres los hijos de Daniel Ortega, mujeres las hijas, los hijos de los comandantes, de los coroneles, los tenientes coroneles y los generales ya son hombres, necesitan ocupar los espacios de poder y ellos llegaron a pensar, ahí como en el 2010, por ahí, o 9, que en Nicaragua verdaderamente combatientes, guerrilleros, solo habían 7,000. El resto es la gente que se incorporó a la milicia, esto y lo otro, los hijos de los sindicalistas, que en total se hacían como 750,000. Esas eran las cuentas que había de la Comisión Nacional del Sandinismo Histórico, que lo atendía Raúl Venerio y posteriormente Eden Pastora y posteriormente Leopoldo Rivas Alfaro. ¿Qué es lo que pasó? Esta gente de bajo nivel cultural no podían volver al ejército porque ya el ejército tenía academia, ya tenía oficiales académicos. Creo que ahora se llama que se rinda tu madre, no sé. Ah, no, creo que siempre se llama José Dolores Estrada, la Escuela Superior de Guerra José Dolores Estrada, que tiene nivel de universidad. Entonces, toda esa manada, que por decenas de miles nos mandaron a retiro, en el caso mío en el 91, yo inmediatamente me puse a estudiar en la universidad, porque vengo de una familia de maestros y gente que le ha gustado el estudio, y me gradué y no fui de mal suceso como abogado. Pero ¿cuántos? Ni el 5% decidimos estudiar. A muchos les dieron 40,000 córdobas en 2 tandas. Estaba el Córdoba Oro y estaba el 1 por 1. Entonces le están dando el equivalente a $40,000, aunque no los cambies así. Entonces a mí me dieron, creo que 15 y 15. Como al mes de que nos pagan el retiro mío en el 2002, que nos fuimos, es el retiro más grande del licenciamiento, nos fuimos decenas de miles de las Fuerzas Armadas. Ya la seguridad la habían pasado al ejército. Se amarró Humberto con Toño Lacayo y determinaron devaluar la moneda
el 500%, y de 1 a 1 la pasaron al 5 por 1, y se nos acabaron los barriales. Hasta esa letra nos hicieron. Pero le vendieron la yuca de que Humberto era traidor. Una gran mentira. Ustedes saben lo que hizo Humberto. Para poder, ante Estados Unidos y ante doña Violeta y ante... porque había como una mitad de agentes dentro de la UNO y otra mitad que sí eran antisandinistas. Humberto hizo todo un plan donde se le revelaron los jefes de las regiones militares encabezados por Javier Pichardo para que supuestamente darle golpe de estado a doña Violeta, y era pura yuca. Y Humberto se hizo el necesario, le puso el orden, se murieron varios de la Fuerza Aérea, todo un truco. Y con eso Humberto se mostró que él era el necesario para poder controlar ese ejército y no lo corrieran en tiempo de Toyo, hasta que dejó institucionalizado el Ejército Nacional de Nicaragua en el 1994. 5 años pasó de jefe y se retiró multimillonario. Y recuerdo que le dijeron, dicen que se retira como con 40 vehículos, con tales tierras. Y me acuerdo que le dijo el periodista Humberto Ortega, ¿y desde cuándo un general se retira en bicicleta? Así, descaradamente. Todo un truco y un montaje en los que Lenín Serna siempre ha jugado papeles principales para este tipo de conspiraciones. Entonces, como Lenín ha andado envuelto en todo esto, no les conviene a estas alturas del campeonato, que hemos venido denunciando desde que venimos aquí hace 2 años, del que el control del Estado y del poder lo tiene Daniel con Lenín Serna, el jefe del ejército, el jefe de la policía y los organismos de seguridad a través de la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista. Es decir, un organismo que no pertenece al Estado, que es una estructura mafiosa de un partido y criminal, controla los principales organismos de seguridad del país y controla el poder, los poderes del Estado en el país. Ya les expliqué cuántos magistrados, cuántos jueces en la Contraloría, en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Nacional. Ahí está de cajón. ¿Cuánto tiene? Ya como 40 años de ser diputado. José Figueroa, por decirte algo. Jefe del Estado Mayor del Ministerio del Interior en los 80. José Figueroa. Ahí está. Entonces, esa es la mafia. Ese es el control del poder. La Chayo no tiene ese control. Lo tiene Daniel. Por eso es que Humberto, en el 2018, cuando da sus declaraciones, porque él sale ahí, siempre salía para cuando habían eventos en que se conmocionaba el país, salió declarando en el 2018 y le dice, ¿y cuál es el poder que tiene Rosario? El que le quiera dar Daniel Ortega. Así. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, para ellos se les resulta difícil, porque además de inconstitucional, ilegal y criminal, es penoso que una organización que no es del Estado, ni hombres que no son funcionarios ni del Estado ni de la policía, son los que controlan el Estado, esa mafia. Entonces, ahora, a partir del 2011, comienzan a separar masivamente porque el poco de viejos combatientes son muy incómodos, muchos reclaman, son un chino que reclama derechos, que reclama en los estatutos del partido, y bueno, y los derechos históricos, bla, bla, bla. Entonces comienzan a separar a todo mundo, ¿y qué es lo que hace Lenín Serna? Se corre él solo, y sale como que la Chayo lo corrió de la Secretaría Nacional de Organización, y es mentira. Nunca dejó de tener la oficina en la Secretaría, solo era de cara a la gente y que me diga a mí que es mentira. Y tenía una oficina también en la Corte Suprema. Y con eso comienza a caerle el clavo que el aislamiento de los históricos es culpa de la Chayo, que hasta el pobrecito de Lenín Serna corrió. ¿Entienden? Entonces, cuando se da lo del 2018, la gente anda con la efervescencia de la protesta, aparece Lenín Serna de nuevo en la Secretaría públicamente.
Y sale hasta una foto donde sale a sus órdenes, comandante. Llegó el brazo de hierro nuevamente. Y a partir de ahí se acomoda y comienzan a quitarle las funciones que supuestamente tenía Fidel. Y ahora Fidel está recutido en la alcaldía, no picha, no truena, ya no sale con los capotes a la hora de las inundaciones, de que se joden los cauces. No se han fijado en eso. Es Lenin el que está a la cabeza con su segundo y no a la cara. A Lenin le gusta la clandestinidad, que nadie le ponga mente. Entonces comenzamos estas denuncias y ahora reclutan a ese montón de paramilitares. Algunos o la mayoría de bajo nivel cultural, y creen que están defendiendo la segunda etapa de la revolución, y lo creen, que es lo peor. O sea, hay una intoxicación ideológica increíble. Si para mí vencer la intoxicación ideológica fue duro, porque iba en contra de lo que yo creía de manera honesta. Y entonces ahora hay problemas otra vez con Lenin Serna. Dicen que se fugó una información de la Secretaría Nacional de Organización y que la información... Te estoy diciendo lo que la leyenda que están ocupando ahorita. Que se fugó una información de la Secretaría Nacional, y esto es primera vez que lo digo, porque lo supe hace como 8 días. Que se fugó una información de la Secretaría, me imagino que han de andar detrás de cómo tenemos los archivos que se sacaron del puesto de mando de la Secretaría y que los tenemos en Europa. Me imagino que andan locos queriendo detectar cómo es eso. Pero se fugó una información y entonces, y que por eso ya Lenin no es de confianza, y entonces ya corrieron a la Juana Méndez, mentira. Pero no corren a Armando Juárez. Ya corrieron a la sobrina y a la hermana de Lenin del Poder Judicial, mentira. Ya la Juana Méndez es como 3 años mayor que yo, significa que la Juana anda entre 67 y 68 años. Va fresca, se puede retirar, que no lo creo, porque el problema es que ellos ya no tienen gente de confianza. El círculo de Daniel llega hasta los generales, comisionados generales y generales en el ejército de brigada. De ahí para abajo no confía en nadie. Por eso es que hace como 20 años que no hay ascensos, que no cambian al jefe del ejército ni cambian al jefe de la policía. Porque ya no confían en nadie. Entonces, esos grupos ahí se van a mantener y van a salir engañando a la gente con desinformación, que que corrieron a la mamá, a la hermana, que corrieron a la Juana Méndez. Mentira. Así corrieron a Marvin Aguilar, y el que está presidiendo la Corte Suprema. ¿No se acuerdan? No hace ni un año, ni 8 meses hace. Entonces, ¿por qué? Porque Lenin necesita con su grupo seguir operando en la sombra. Porque podría ser hasta juzgado internacionalmente también Lenin Serna. Porque desde una organización criminal que no pertenece al Estado, está dirigiendo el Estado. Tienen que ir agarrando la seña. Tienen que ir agarrando la seña, amigos. Y con eso, ya le pasó otra vez la cuenta, la Chayo a Lenin. Es la del poder. Entonces nadie de los paramilitares va a decir nada contra la Chayo, porque chiva, pues ella es la del poder. Y mandó a echar preso al papa del jefe del ejército. ¿Cómo se les va a ocurrir que va a mandar a echar preso al papa del jefe del ejército? Hace como 15 días, 3 semanas, ¿se acuerdan? Que mandó a echar preso al papa del jefe del ejército. O sea, ¿vos crees que Lenin, no Lenin Serna, hablo del jefe del ejército que llegó a la montaña después que yo? Julio Avilés, el jefe del ejército, fue compañero mío en la guerrilla. El seudónimo era Lenin o Barbarroja. ¿Va a permitir que echen preso a su papa? Solo para idiotas. Y lo va a seguir dejando en el ejército, donde el mando es vertical, se encachimba el hombre.
pero le tiene de jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar a un hombre de Lenin que lo puede controlar, que es Raúl, de seudónimo Raúl. Su nombre es Leonel Gutiérrez, general de brigada, que era jefe de sección en el F7, un departamento de la seguridad del Estado. Si esta mierda es un engranaje, que ustedes se dieran cuenta. Entonces es la mafia la que manda. Y entonces necesitan que Lenin vuelva a la clandestinidad y a dirigir desde las sombras, como dirigió desde el 2011 hasta el 2018. Supuestamente purgado por la Chayo y el que dirigía todo. Igual hoy en día. Inventaron un cáncer en el estómago hace varios años. De Lenin. Como le han inventado 10.000 enfermedades, esa famosa enfermedad de Daniel es mentira, ya se hubiera muerto. Y con esa enfermedad, pobrecito el comandante, y el poco de pendejo, pobrecito el comandante. Bueno, voy a cerrar con algo que sigue jodiendo los agentes de la dictadura, que se hacen pasar por ultraderecha. Sigue la campaña, entre ayer y hoy ha aumentado. BTN Noticias, Solo Noticias Nicaragua, Charlie Noticias, el Diario Patriótico, y otros que tienen nombre y supuestamente son opositores, pero que a veces actúan de manera rara. Yo nunca los menciono porque tienen nombre y no quiero que me vengan a decir que yo estoy causando división, pero yo veo chiva de ellos. Y desde el viernes, jueves, yo recuerdo que arrancaron con Freddy Gavino Blandón. Comenzó el ataque cuando dijeron que se suspendía por 90 días la USAID, y no es que cerraron la USAID, sino que para poder reordenar y redirigir los recursos de la colaboración internacional, entonces van a parar los desembolsos por 90 días y comenzar a redirigir en una nueva estrategia. Y pusieron como jefe de todo este paquete, incluyendo todos los recursos internacionales de Estados Unidos, a Marco Rubio, que a su vez es el secretario de Estado. Y la primera gira, ayer terminó la gira de Marco Rubio, creo que hoy ya está aquí, en Estados Unidos. Fue para Centroamérica en el tema del CAFTA, y no solo no visitó a Honduras y a Nicaragua. Y claramente lo ha dicho, que el CAFTA se creó para ayudar a la democracia, y que Nicaragua, Venezuela y Cuba no son una democracia, que en Nicaragua hay una dinastía familiar que es parte del paquete, que les da a creer esa dinastía familiar para mantener el dominio, no de la gente, el dominio de su fuerza, que su propia gente tenga miedo para que se mantenga cohesionados alrededor de ellos. De eso se trata, es decir, la mayor parte de la militancia danielista actualmente está ahí por miedo. Creen de que el cuento de la traición se paga por la vida. Bueno, ellos sí te matan. Pero los traidores son ellos. Y ahora, a mediados del 2021, el tal Chele Grisby apareció con cerros de documentos, porque él fue, acuérdense, en el 2021, demostrando que Maradiaga, que la Cristiana Chamorro, el contador de la Fundación Chamorro, o el banquero Luis Rivas, como que estaban lavando dinero, y que a través de las ONG le estaban robando a Estados Unidos. Estados Unidos recibe sus informes mensuales, semestrales y anuales, y jamás
se ha quejado de la administración del dinero con el que ha colaborado con distintas organizaciones no gubernamentales. Nunca se ha quejado. Y Estados Unidos tiene un control sobre su dinero caballada. Pero ¿quién inventó eso? La dictadura. ¿Y quién es el que está diciendo? Ya lo van a investigar. Ahora que... Y Marco Rubio ni siquiera ha mencionado a la oposición, el hijo de puta de Santiago Aburto, con los de Solo Noticias Nicaragua, el Charlie Noticias, el otro baboso del Nicanor Bencenor, el Donari, todos esos de esos medios de comunicaciones que se hacen pasar por derecha son los que andan con la campaña de que ya Estados Unidos los está investigando. Y Marco Rubio, que es el único que se ha pronunciado porque a él lo nombraron jefe de todos esos recursos del USAID, no ha hablado nada de la oposición de Nicaragua. Son ellos. Y lo que te están sacando son los mismos documentos que el Chele Grimby sacó y que son los que ocuparon para condenar a varios dirigentes de la oposición. Entonces, ¿cómo no te vas a dar cuenta que estos cabrones le trabajan a la dictadura si están usando los medios que inventó la dictadura para condenar a dirigentes opositores y ahora lo están sacando como una verdad y Estados Unidos no está diciendo nada? Pónganle mente. Pónganle mente. Ese es el trabajo que hace Lenín Serna y su pandilla a través de la Dirección de Información para la Defensa. Bueno, no ha estado muy bien, pero... ¿alguna pregunta? Entonces ya saben, ojo, Santiago Aburto, agente. Don Ari Hassan, agente. Coyote ha metido a decenas de paramilitares a Estados Unidos como Coyote, Don Ari Hassan, incluyendo a su suegro y a la hoy su mujer, incluyendo a un Olivas, que sé quién es y cómo lo metió y cuánto le cobró. Así que todas esas pandillitas son agentes de la dictadura y pónganle mente, échenle coco y no se dejen maniobrar. Y al pendejo que contribuye a la división también pónganle el ojo. Pónganle el ojo, porque no crean. A los que van a investigar es a esos, los organismos de seguridad. A los Aburtos, a esos son los que van a investigar. Pero por su conspiración contra el propio Estados Unidos y contra la democracia de Nicaragua. Por ser cómplices de la dictadura haciéndose pasar como agentes de derecha. Y son agentes de la dictadura de Daniel Ortega. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta? Byron Bordan, bienvenido. Tiferulalia, bienvenido. Noespino, Rosario Ríos. Jorge Menocal, ¿qué pasó, brother? Siriaco, Francisco. Yo, su gentecita hoy. Preguntas. Les voy a dar 10 minutos de preguntas. Pregúntenme lo que quieran. Ayer, alguien que dirige un programa en TikTok me quedé asustado. Me puse a ver el programa y estaba interesante. Algunas ponencias políticas, legales, de derecho, y habían abogados. Y entré y de repente descubrieron que yo estaba viendo el video. Y al final el que coordinaba ese programa ayer, que no recuerdo cómo se llama, dijo: yo voy a traer al Chino Enoc aquí. Yo sigo al Chino Enoc desde antes que cayera preso. Y óiganlo y les recomiendo que lo sigan porque lo que él sabe y lo que él explica hay que ponerle coco. Así lo dijo ayer. Y solo sabía un idiota de apellido Luna que dijo: ese asesinó jóvenes. ¿A quién he asesinado yo? A mí me da risa. Y a esos son los que hay que darle seguimiento. A esos. Porque el daño que yo le hago a la dictadura es mucho más grande que el de algunos que dicen que son opositores de cepa.
el jefe de la seguridad personal de Humberto era el gato, Ismar. Tífer Eulalia. El gato era el jefe de la seguridad de Humberto. Sí, yo fui jefe de él en la escuela de 18 de septiembre, en 79. El gato ese era el jefe de la seguridad. Padecía de amebas, me acuerdo. Ese era el jefe de la seguridad de Humberto Tífer. Después estuvo un tiempito Tinoco, Daily Tinoco, algo así, pero toda la vida fue el gato. Después andaba manejando un camión de esos de basura de la alcaldía, el gato. Preguntas. Si no hay preguntas, pues vamos a terminar. Voy a ver si no se me quedó algo. Hombre, el día de ayer me cayó una información donde como capos se reunieron en un lugar X hace muchos años. Uno de los más canosa, Agustín Jarquín, Piero Cohen, Montealegre, Alberto Villa y Bayardo Arce. ¿Qué estaban tratando? Todavía no sé. Vamos a darle seguimiento a esa información. Hace varios años. ¿Se imaginan? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y de este programa, que es un saco y rajo, pero que lo combinamos hoy con el padre de este programa, que es el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. No peleen, hombre. No peleen. Yo he dicho siempre, como a mí me quieren señalar de paramilitar, yo tengo señales de no poder caminar. Imagínense que es la segunda prótesis que me ponen ahora que me operaron en octubre, aquí en Estados Unidos. La otra fue allá en Nicaragua. Yo he dicho siempre, y ténganlo y pónganle sello que lo voy a hacer, cuando en Nicaragua gobierne la democracia, cuando haya un Estado de Derecho, yo solito me voy a presentar. Aquí estoy, investíguenme. Solito. Pónganle sello y se lo juro que no le tengo miedo a eso, porque no he hecho nada. Entonces yo sí me voy a someter a la justicia y lo prometo desde ahorita, porque sé que no he cometido nada y no tienen de qué señalarme. Que era sandinista y cuando lo he negado. Si soy militante histórico del Frente. Y abandoné el Frente una vez que caí preso. ¿Por qué? Porque estaba peleando dentro del Frente los derechos de los históricos y llegó a tal extremo que mandaron a desactivar el sandinismo histórico y yo me negué a hacerles caso. Al final, pues, a prisión, me inventaron lo que me inventaron, me condenaron a 12 años y medio y ya saben el resto. Por lo tanto, yo voy a someterme a la justicia. No porque tenga que hacerlo, pero yo creo que por honestidad y para que no quede duda de mi reputación y que tuve los huevos de hacer lo que la mayoría de los que se dicen derecha no ha hecho, de enfrentar a Daniel y a la Chay. Tengo los huevos también para decir, aquí estoy, investíguenme. Y se los prometo. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera,
Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.